El uso de itromicina que produce QT largo, y el QT largo que produce Torsades de Points. ¿Y cuál es el tratamiento para el Torsades de Points? Sulfato de magnesio. El Torsades de Points se trata con sulfato de magnesio. Ya está, esto es semiología. ¿Quién produce el pulso deficitario arrítmico? La fibrilación auricular. ¿Qué es pulso deficitario? Cuando la central es mayor a la frecuencia periférica, ¿no? Onda T alta y picuda, hipercalemia, pues, ¿no? T alta y picuda. En cambio, calcio bajo, ¿qué te da? QT largo, calcio bajo. Y calcio elevado, QT corto. El calcio se ve en el QT. En cambio, el potasio en la onda T, ¿no? Miren, nuevamente, varón de 22 años, palpitaciones, periodos regulares, desaparece espontáneamente, ¿no? Taquicardia. Claro, es más frecuente en mujeres, pero también se puede presentar en varones, ¿ya? También se puede presentar en varones. Entonces, cuando te digan joven con corazón sano, porque generalmente el joven tiene un corazón sin cardiopatía subyacente, esta es la arritmia típica que tienes que sospechar. Porque flutter, fibrilación auricular, se da más frecuentemente en adultos mayores, ¿ya? En adultos mayores. Wall-Parkinson-White, pero está inestable. Esto es para cualquier arritmia. Si te dicen paciente con cualquier arritmia, pero el paciente está inestable, ¿qué es inestable? Hipotenso, o en coma, ¿no? Caída del Glasgow. Ahí el tratamiento es cardioversión eléctrica, ya te olvidas del fármaco. Toda arritmia que genere inestabilidad, cardioversión eléctrica, ¿ya? Como acá, miren, nuevamente, cardiopatía isquémica, paciente pálido, diaforético, miren, hipotenso, QRS ancho, porque tiene más de 0,12, ya cualquier arritmia, pero está hipotenso, te olvidas de los fármacos, cardioversión eléctrica, pues está hipotenso. 25 años, bruscamente taquicardia, miren, PR corto. Ya está, PR corto, ya no nos dicen la presencia de onda delta, pero eso nos da un indicio para pensar en el síndrome de preexcitación, ¿no? Wall-Parkinson-White. ¿Y cuál es el tratamiento? El paciente está estable, no nos dice que está inestable, hipotenso, por lo tanto, beta-block. No hay beta-block. ¿Quién reemplaza al beta-block? Los calcio-antagonistas. En este caso, el antiarrítmico de los calcio-antagonistas es verapamilo, ¿no? Ya está, varón de 65 años, disnea, ortopnea. En el examen, miren, está taquicardo, pulso deficitario, arrítmico, o sea, tiene una fibrilación auricular. Pero este paciente tiene disnea, ortopnea, edemas, o sea, tiene una falla cardíaca. Cuando el paciente con falla cardíaca tiene arritmias supraventriculares, como fibrilación o flutter, el tratamiento de elección es digoxina. Digoxina se da cuando el ICC se acompaña de fibrilación auricular. Acá nuevamente, miren, FA con respuesta ventricular alta en paciente con falla cardíaca, digoxina. Digoxina. Muy bien. 65 años, palpitaciones, disnea, miren, tienen taquicardia, se constata fibrilación auricular. ¿Cuál es el manejo más adecuado en este paciente? Ya está, este es manejo de la FA. En un paciente con fibrilación auricular, un manejo importante que mejora el pronóstico es la anticoagulación, porque hemos mencionado que el principal factor cardioembólico es la FA. Entonces, para anticoagular aplicas tu score, ¿no? El score CHATS-VAS. Basta que tenga un punto en este score para darle warfarina. ¿Ya? Entonces ya sabes, CHATS-VAS es siglas en inglés, ¿no? De falla cardíaca, hipertensión, la edad, etcétera. Repasen su CHATS-VAS porque basta un punto para indicar anticoagulación. Entonces acá, ¿cuál es el punto? La edad. 65 años es un punto. 75 años es 2 puntos. Ya tiene un punto acá. Por lo tanto es mejor anticoagular. Por la edad. ¿Cuál es el otro componente del tratamiento? Bajar la frecuencia cardíaca.
¿Y con qué se baja la frecuencia cardíaca? Con beta bloco. Son los más importantes. O los calcio antagonistas. O si tiene falla cardíaca, hemos dicho una falla cardíaca con FA, ¿qué le damos? Digoxina, ¿no? Cuando tiene falla cardíaca con FA. Y lo último, y que a veces no se hace, sobre todo cuando el FA ya tiene años, lo último que se hace es cardioversión. Esto es lo último, la cardioversión. ¿Y con qué se cardiorevierte? Con flecainida o propafenona. Flecainida, propafenona. Con eso se cardiorevierte farmacológicamente, ¿no? Claro, si me dice que el paciente está inestable, y hemos dicho que la cardioversión es eléctrica cuando es inestable. Entonces, si está estable, fármaco. Pero es lo último, Acuérdense, esta es la secuencia: anticoagulo, controlo la frecuencia y lo último es cardioversión. Lo último. Entonces acá, ¿cuál es el manejo adecuado? Anticoagulación y bajar la frecuencia, porque está en 160. Hay que bajar. Cardioversión no, es lo último. Entonces mejor clave la, anticoagulo y bajo la frecuencia. Y la frecuencia lo bajo con beta bloco o calcio antagonistas. Y si tiene falla cardíaca, digoxina. ¿Ya? La cardioversión es lo último. ¿Ya? Eso, acuérdense. ¿Con qué trato Torsades de Point? Sulfato de magnesio. ¿Ya? Si no encuentra sulfato de magnesio, busca beta bloco. Pero el de elección es sulfato de magnesio. Para endocarditis, ¿qué criterios utilizamos? Criterios de Dux. ¿Y cuáles son los mayores? Hemocultivo, ecocardiograma y nuevo soplo. Un nuevo soplo de regurgitación. Criterios mayores. Hemocultivo, 2 hemocultivos positivos. Ecocardiograma, que observe una masa, un absceso o prótesis valvular dehiscente, o sea que se ha desprendido, Eso es positivo. Ver en el ecocardiograma una masa oscilante o ver un absceso o una prótesis valvular dehiscente ya es criterio mayor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál no es criterio menor? Dice hemocultivo, pues, porque eso es mayor. Los demás son menores. Los demás son menores. O sea, tienes que acordarte sí o sí los mayores de endocarditis, Acá, por ejemplo, en el ecocardiograma, ¿cuál es criterio mayor? Absceso, o prótesis desprendida, o masa oscilante. Eso es criterio mayor. Nuevamente, criterio menor, excepto hemocultivo, Hemocultivo, ecocardiograma o nuevo soplo, es mayor. Acá nuevamente, antecedente enfermedad mitral, viene por fiebre, diagnóstico de endocarditis. ¿Cuál es la triada de endocarditis? Fiebre, más soplo, más esplenomegalia. Por si acaso, esa es la triada. Fiebre, soplo, esplenomegalia. Esa es la triada. Entonces, ¿qué le pido? Hemocultivo y ecocardiograma para confirmar. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Estafilococo aureus, el agente etiológico más frecuente. Entonces, si mi sospecha es endocarditis, tengo que confirmar con hemocultivo y ecocardiograma, los dos, ecocardiograma. La hemorragia en astilla, las manchas de Roth en el fondo de ojo, las lesiones de Haneway en las manos, los nódulos de Osler en los dedos, eso es típico de endocarditis infecciosa. ¿Ya? Hemorragia en astillas, o también llamadas subunguales, porque es debajo de la uña, las manchas de Roth en el fondo de ojo, las lesiones de Haneway en las manos, o los nódulos de Osler en los dedos, es de la endocarditis infecciosa. ¿Cuál de los siguientes factores es que el que más predispone para el desarrollo de endocarditis en niños? Acá también, la endocarditis no se da en cualquier paciente. Generalmente se da en pacientes también mayores que tienen cardiopatía subyacente. O sea, hay que tener factor de riesgo para hacer endocarditis. En el caso de los niños, las cardiopatías congénitas. En el caso de los adultos, las valvulopatías reumáticas o la presencia de prótesis valvular.
predispone a endocarditis. Si un adulto tiene prótesis valvular o tiene valvulopatía reumática, eso predispone a endocarditis, ¿no? Y en el niño las cardiopatías congénitas. Las que más predisponen son las cianóticas, tienen más riesgo que las acianóticas, ¿no? Una transposición de grandes vasos, una tetralogía de Fallot, tienen alto riesgo de dar endocarditis. Y de las acianóticas tenemos el CIB y el PCA, comunicación interventricular y el PCA. Por eso, si en el examen les preguntaran qué cardiopatía no predispone a endocarditis, la comunicación interauricular, esa no predispone a endocarditis. Ya ese es el dato exclusivo. No predispone a endocarditis el CIA. Entonces, ¿quién predispone en niños? Cardiopatías congénitas, ¿no? CIB. En niños, CIB. ¿Cuál es lo falso? Lo falso es que Viridan sea el agente causal más frecuente, ¿no? Porque actualmente el agente más frecuente es aureus. A menos que te digan prótesis valvular que tiene menos de 12 meses. ¿En quién es frecuente el endocarditis? ¿O quién es el agente de endocarditis en prótesis valvulares menor a 12 meses? Estafilococo epidermidis. Y si el paciente tiene cáncer o pólipo en colon, ¿quién es el causante? Streptococo bovis. Streptococo bovis. En cambio, en todos los demás, S. aureus. Válvula nativa, válvula protésica tardía, adicto a droga por vía parenteral, en todos los demás es S. aureus. Acá, el más frecuente en drogadictos, S. aureus. S. aureus. El más frecuente en drogadictos es Estafilococo aureus, también llamado coagulasa positivo, también llamado estafilococo dorado, es lo mismo, coagulasa positivo o dorado. Nuevamente, drogadicto, S. aureus. Si un paciente tiene prótesis y si se le va a realizar un procedimiento invasivo, ¿cómo le hacemos profilaxis para endocarditis? Hay que darle antibiótico, ¿no? Y por vía oral se le da amoxicilina, o por vía parenteral ampicilina, por vía endovenosa. Pero acá nos dicen alérgico a la penicilina. Entonces, ¿quién reemplaza cuando es alérgico a la penicilina? Clinda, cuando es alérgico, porque le damos amoxi y ampicilina para prevenir, pero si es alérgico, Clinda. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a la fiebre reumática? Claro, el diagnóstico se establece por presencia de poliartralgias. No. Recuerden, en fiebre reumática son los criterios de Jones, ¿no? Cáncer es la mnemotecnia, ¿ya? Es carditis, artritis, no es artralgia, es artritis, porque estos son los criterios mayores. Artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham, eritema marginatum, ¿ya? Esos son los criterios mayores. Los demás son menores, ¿no? Fiebre, artralgia, BCG, PCR elevado, esos son menores. Entonces, la insuficiencia mitral es el compromiso valvular más común. Falso. ¿Cuál es la valvulopatía que genera más la fiebre reumática? Estenosis mitral es la más frecuente. El 50% de faringitis da fiebre reumática, todos haríamos fiebre reumática, ¿no? Es 0.3%. O sea, de las faringitis bacterianas, recuerden que acá la bacteria involucrada es Streptococcus pyogenes, que es la causa más frecuente de faringitis bacteriana, solo se complica en 0.3%. La corticoterapia es el tratamiento de elección, o antibióticos para erradicar a la bacteria, ¿no? Penicilina G-benzatínica para erradicar a la bacteria, es lo más importante. Esto es correcto, ¿no? La enfermedad se autolimita, o sea, no tiene tanta mortalidad, sino tiene morbilidad, deja secuela valvular, ¿no? Ese es el problema, pero se autolimita como tal, ¿no? Criterio primario excepto, o sea, me están preguntando de criterios mayores, ¿no? Corea, carditis, eritema, nódulos, criterios de Jones. ¿Quién sale? Fiebre.
Acá nuevamente, pregunta repetida. ¿Cuál de los siguientes tipos de inflamación es más característico de hallar en fiebre reumática? Carditis. Carditis, no pericarditis, miocarditis, no. Carditis como tal, ¿no? O pancarditis en el compromiso. Muy bien, acá nos dicen 13 años de edad, procedente de Cusco, historia de disnea, mediados esfuerzos de un año de evolución. Es un niño con disnea, 13 años con disnea, con signos de desnutrición, pero encontramos ruidos cardíacos, taquiarritmia, soplo sistólico que se irradia a la axila. ¿Qué valvulopatía nos da soplo sistólico que se irradia a la axila? Insuficiencia mitral. En un paciente de 13 años que tenga insuficiencia mitral, ¿cuál sería la causa? Justamente la fiebre reumática, ¿no? Claro, la valvulopatía más frecuente es estenosis mitral, pero también produce insuficiencia mitral, pero crónica, ¿no? Obviamente, no aguda, crónica. También puede estar involucrada en la patología aórtica, no solo mitral. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería cardiopatía reumática, ¿no? Deja secuela valvular. Y se presenta entre los 5 y 15 años, pues. Esa es la edad más frecuente de la fiebre reumática, ¿no? 5 a 15 años, dejando secuela valvular. ¿Cuál no es criterio mayor para fiebre reumática? Pregunta repetida, fiebre.